El tema de esta mañana se llama actitudes de fracaso y vamos a estudiar una serie de pasajes en la Biblia que nos enseñan de muchas cosas que tenemos como seres humanos que lo que hacen es echar a perder el plan de Dios en nuestras vidas. Fíjense que hay un versículo muy famoso que está en Tercera de Juan. Esa epístola tiene solo un capítulo, está en el versículo 2. Viene el apóstol Juan y está escribiendo a alguien que para él era muy amado, uno de los siervos que le habían ayudado en el ministerio, y se llamaba Gallo. Y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjense que este versículo es famoso porque aun cuando está siendo dicho específicamente a Gallo de parte de Juan, realmente expresa el corazón de Dios para todos sus hijos. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire, si a veces Dios por alguna circunstancia no permite que prosperemos en alguna cosita, es porque tiene un plan de formación y son procesos temporales. Pero Dios no hace acepción de personas. ¿Qué padre de vosotros, dijo Jesús, siendo imperfectos, no le da buenas cosas a sus hijos? Y hermano, yo llamo meditación en eso. Ya sea como hijo o como padre, ¿qué puede usted esperar de un padre si usted es un hijo? ¿O qué intenciones tiene usted para su hijo si usted es un padre? Darle lo mejor, definitivamente. Y la otra pregunta: ¿es usted un padre que priva a unos hijos y a otros no de bendecirlos y de darles lo que necesitan? Yo no he conocido un padre, por lo menos dentro del marco natural, yo no conozco un padre que haga acepción en los hijos. A estos hijos sí, a este le voy a pagar la escuela, le voy a hacer, al otro que vea cómo sale. Eso no existe, hermano. Si verdaderamente son hijos y verdaderamente es padre, los ama igual. ¿Es cierto o no? Entonces, a veces tenemos un falso concepto de un Dios que a unos bendice y a otros no. Y decimos: ay, el hermano tal, ¿cómo lo bendice Dios? El hermano cuál, a ese sí lo bendice Dios. Y a veces hasta cuestionamos a Dios: Señor, ¿por qué a mí no y a fulano sí? ¿Es cierto o no es cierto? Es una tentación que caemos fácilmente, pero nunca nos ponemos a reflexionar que la bendición de Dios es pareja, pero que nosotros la podemos echar a perder. ¿Me entienden cuál es el punto de esto? Y por eso el mensaje se llama actitudes de fracaso. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar una serie de actitudes de personas en la palabra que claramente echan a perder los propósitos de Dios en la vida del hombre. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Eso yo no discuto. Cuando alguien viene: no, hermano, es que mire, Dios solo habla de prosperidad espiritual. ¿Quién le dijo a usted? La palabra habla de prosperidad en términos genéricos. No quiere decir en ningún momento tampoco busque a Dios y hágase rico. No, esa fue la tergiversación que hicieron de la bendición de Dios, de la prosperidad económica. Pero también la palabra es clara cuando dice que la raíz de los males no dice que es el dinero, dice que es el amor al dinero. O sea que alguien puede poseer cosas y ser bendecido, pero si las cosas lo empiezan a poseer a él, es cuando echa a perder todo. ¿Me entiende el punto de esto? Y hemos visto tantos casos hoy en día, no tengo que decir nombres, pero mire usted lo que está pasando. Mucha gente que en el pasado fue ambiciosa y robó y hizo tantas cosas, ahorita están empezando a pagar la factura. Leí en las noticias esta semana que a una familia de narcos en Colombia ahorita les acaban de extinguir. Eso quiere decir que les quitaron más de 700 millones de dólares. Y la gente, los hijos, todos se quedan en la calle de la noche a la mañana. Y con todo el derecho, como se maneja aquí en Guatemala, ya lleva más de 10 millones de dólares por extinción de dominio. Ahora, ¿por qué?
Porque la prosperidad en todas las cosas empieza por el corazón. Miren lo que dice acá: que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y aquí me quiero detener un momentito. Otro elemento que yo no discuto que sea la voluntad de Dios es salud. Y cuando habla de salud, habla no solo del cuerpo físico, porque mucha gente está enferma mentalmente, no necesariamente físicamente. Ahora, fíjese usted cómo viene una concatenación de esto. Y dice: así como prospera tu alma. Nótese cómo donde empieza la bendición, la prosperidad, todo es en el alma del hombre. Si el hombre tiene su alma en paz con Dios, va a sufrir menos de cualquier tipo de enfermedad. ¿Cierto o no? Recuérdense que el problema muchas veces físico se derivó, por ejemplo, una persona que sufre mucho emocionalmente, que tiene unos grandes problemas, los hijos son aquí, son allá, no tienen para lo material, es una persona propensa a enfermarse. ¿Por qué? Porque su alma no tiene paz. ¿Es cierto o no? Y eso viene a repercutir en la salud y viene con el otro lado. Si no tiene prosperidad en otras cosas, también eso tiene una implicación al final sobre su salud. O sea, ¿por qué cree usted que lo puso en ese orden? Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y el alma solo puede prosperar cuando nos metemos de cabeza con Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando empezamos a comprender, mire, ahorita lo estamos estudiando en el libro, cuando empezamos a comprender que nuestra vida no son esos años que pasamos en esta tierra, hermano. O sea, empezamos a tener una perspectiva de eternidad y una perspectiva de espiritualidad en nuestra vida. Mucha gente pasa por esta tierra creyendo que ir a una iglesia, tener una religión y hacer un montón de ritos religiosos, eso es espiritual. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual, hermano. O sea, esas son expresiones de lo que cree alguien. Pero realmente la espiritualidad nace desde el momento que usted es engendrado por el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y tiene un crecimiento en esa vida espiritual. Y eso va a tener una implicación directa en prosperidad de su alma, todas sus emociones, todo quién es usted, y va a trascender a su salud y a ser prosperado en todas las cosas. ¿Cómo crezco yo en lo espiritual? Meditando de día y de noche en la palabra, guardando los mandamientos del Señor, para que seas prosperado en todo y todo te salga bien. Vemos cómo hay una concatenación. Ahora, cuando nosotros nos desviamos de esos principios de Dios, las cosas no pueden funcionar, hermano. Mire, hay tantas cosas en la vida disfuncionales por culpa de nosotros. Por ejemplo, hogares que no están construidos bajo la estructura que Dios mandó, son hogares que siempre van a estar con líos y problemas. ¿Es cierto o no? Hogares donde uno trabaja, el otro no trabaja, o uno es el que gobierna, los otros no. Todo ese tipo de cosas, no hay órdenes, no hay cabeza, no hay... O sea, son hogares disfuncionales. Y a veces creemos que porque tienen 40 años de estar casados y están ahí juntos y los hijos están, ya es hogar funcional. No es cierto. La funcionalidad en todas las cosas de la vida viene cuando estamos bajo el patrón de lo que Dios estableció en la palabra. ¿Me entiende el punto de esto? Por eso usted ve que en el principio el éxito claro está: nunca se aparte de tu boca, sino medita de día y de noche en este libro que te doy, para que guardes y hagas conforme a todo lo que ahí está escrito, porque entonces todo te prosperará y te saldrá bien. Oye, Israel, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Y empieza: bendito tú en el campo, bendito tu descendencia, bendito
y David en su lecho de muerte le dice a su hijo: hijo, esfuérzate y sé valiente para guardar los mandamientos de Dios, para que nunca te deje y todo sea prosperado. Hermano, por todos lados la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. ¿Cuántos entendemos? Porque esa es solo la introducción, hermano. Amén. Bueno, vamos a ver el primer caso de las cosas que echan a perder esa voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Porque nunca se olvide, mi amado, la responsabilidad del libre albedrío es lo que nosotros tenemos que saber manejar bien. O sea, Pablo decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Una cosa que Dios nos da es la suficiente capacidad de comprender entre el bien y el mal, el discernimiento. Y hermano, cuando alguien está haciendo lo que no debe, lo sabe. Que no me venga a decir: ah, no, mires, que si me hubieran dicho que eso era mal, lo sabe. Porque tenemos un motorcito adentro que se llama conciencia, y es el medio que utiliza el Espíritu Santo para pincharte cuando no haces lo que debes o cuando no estás bien, para recordarte. Amén. Ahora, pero ese libre albedrío también nos permite tomar decisiones. O sea, Dios pone un punto, pero es usted el que decide. Por eso le dijeron a Israel: mira a Israel, Jehová pone delante de ti dos caminos. ¿Se acuerda de eso? Ámalo, síguelo todo y serás bendecido. Apártate y serás destruido. Y la historia de Israel eso muestra. Cada vez que se acercaban a Dios venía bendición, y cada vez que se apartaban venía juicio. Entonces, ese principio sigue existiendo y nosotros seguimos siendo responsables de nuestras actitudes, hermano. Es usted el que decide si obedece o no a Dios. Y claro, ya con conocimiento, que si usted quiere bendición o maldición, si usted quiere prosperidad o quiere pobreza, son decisiones que nosotros tomamos de acuerdo a nuestras actitudes, y que la palabra de Dios nos enseña claro a qué nos llama Dios. ¿Cuál es su voluntad? Es como, me imagino, el papá que tiene varios hijos y uno de los hijos le salió a la gana y parrandero y toda la vida está fregado. ¿Usted cree que el papá está contento con eso? Mientras que tal vez el otro está picando piedra, estudiando en la universidad, superándose en el trabajo, y ahora tiene su carrito, su casita. ¿Será culpa del papá que un hijo esté bien fregado y el otro esté bendecido, hermano? Así es la vida. Y nuestro Dios es así también, es un padre. Somos responsables. Ahora, ¿qué hay en el corazón de un padre cuando se dan esas situaciones? ¿Es el corazón del padre a no que esté bien fregado? No. Él quisiera que aquel estuviera igual que el otro. ¿Es cierto o no? Pero tampoco va a ir por él a la universidad. Ese es el punto de eso. Bueno, vamos con el primer tema de la actitud del fracaso. Le invito a que abra su Biblia en Génesis 25, verso 30 en adelante. Vamos a leer un pasaje que es muy conocido y vamos a reflexionar unos minutos del trasfondo que tiene. Dijo a Jacob, está hablando Esaú, recordando, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un par de gemelos que eran Jacob y Esaú. ¿Se recuerda de eso? Bueno, pues viene Esaú un día X y le dice a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por tanto ese fue llamado su nombre Edom. Pues los edomitas son de la familia de Esaú, y eso quiere decir rojo. Además, se acuerda que Esaú era pelirrojo desde que nació. Son varios elementos. Y Jacob respondió, oiga el trato: véndeme en este día tu primogenitura. Detengamos. Estamos en un momento
de una era llamada patriarcal, donde tenía especial importancia ser el primogénito. ¿Por qué? Imagínense que cuando un padre heredaba a los hijos, al primogénito le daba más que a los otros. Ya era por ley, estaba establecido de esa manera. El primogénito era como el que iba a llevar el linaje de la familia hacia adelante. Era el que iba a ir por delante de los hermanos. Y todos lo respetaban y era prácticamente el segundo después del patriarca, o sea, del padre. La primogenitura en este caso conllevaba además bendición. Recuérdese que a Abraham le fue dicho: te bendeciré a ti y a tu descendencia. Esaú era el segundo en la descendencia de Abraham ya. O sea, de Abraham a Isaac, y ahora venía Esaú porque fue el primogénito. Ahora el otro viene y le dice: véndeme tu primogenitura, o sea, dame a cambio de este plato de comida, que yo sea el primogénito, pero que tú me lo estás cediendo. Eso le está pidiendo. O sea que Jacob, esto nos deja entrever que con todos sus 1000 defectos y todo lo que la Biblia nos muestra, Jacob era un hombre que sabía lo que valía la primogenitura y creía en las promesas del Dios de su padre. ¿Me entiendes? Ese es otro elemento. En otras palabras, era un hombre que, a pesar de ser un engañador, eso quería decir Jacob, era un hombre que apreciaba las cosas espirituales. Fíjense todo lo que tenemos acá en esto. Por eso para él era significativo. Si no, ¿por qué le iba a decir: mira, vendeme los primogénitos? No le interesaba. Y no era solo por la herencia, vuelvo a aclarar, porque Dios a ambos, tanto a Jacob como a Esaú, los super prosperó. Ellos no quedaron ricos por la herencia de Isaac, sino por la bendición que Dios les había dado en su vida, a los dos. Pero le dice: véndeme tu primogenitura. Y quiero que note muy claro, aquí está la primera actitud de fracaso. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? No sé si ya está entendiendo el punto de esto. En otras palabras, hay un dicho ahí en nuestro medio que dice: mire usted, lo comido es lo seguro. ¿Cuántos han oído eso? Pablo, escribiendo a los Corintios, cita algo que era de los filósofos griegos. Dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta es la mentalidad de la persona que no va más allá de esta vida terrenal. Eso es lo que se está viendo aquí. Si alguien de Saúl le dice: ¿para qué quiero ser el primogénito? No me interesa, pues mañana me voy a morir, y ya, ¿para qué me sirvió eso? Es el tipo de persona, bajo este esquema que nos cita también el apóstol Pablo, cuya vida no ve más allá de esta tierra. Yo me voy a morir y hay que ver a los que ven. Mire usted, ¿para qué tanta cosa? Uno se muere y que ya después no hay nada. ¿Cuántas gentes han oído hablar ustedes así, hermano? Y hay otros que son peores, porque esos de boca dicen: no, sí, la eternidad, las cosas de Dios, pero su vida la viven como que todo es aquí en esta tierra y ya no hay nada más. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, el punto central de Esaú es un punto que nos lleva claramente a decir: a mí qué me importa lo futuro, las bendiciones, eso no tiene valor. Lo seguro es lo que yo me coma ahorita, el plato de lentejas. Y fíjense, vendió la bendición que venía de Abraham, la bendición de una eternidad, la cambió por un plato de sopa. Ese es el tipo de persona. O sea que la primera actitud de fracaso ante la voluntad de Dios es cuando la persona no le da ningún valor a las cosas espirituales de esta vida. Amén. O cree que ir a la iglesia y hacer un montón de cosas religiosas es espiritualidad. No, la espiritualidad tiene que ver con todas las áreas de tu vida. Ahora, veamos qué pasó. Dijo Jacob: júramelo en este día
Después, cuando y este Jacob engañó, ayudado por la mamá Isaac, a que le dieran la bendición de la primogenitura, ahí sí lloró Esaú y se enojó, y mi hermano me suplantó y me quitó. No, perdónenme, si vamos hacia este pasaje, él voluntariamente se la vendió. ¿Estábamos claros de eso, hermano? Él claramente dice: yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y Jacob, fíjese qué tremendo Jacob, júramelo. Y dice la palabra: y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, amado, Jacob puso interés en la bendición. Al otro no le interesaba. El otro era el tipo de persona que vemos hoy en día, que en vez de tenga la panza llena, ¿qué le importa el día de mañana? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y dice la escritura, verso 34: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Comió, bebió, se levantó y se fue. Y oiga la expresión con que termina el versículo 34. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hay muchas personas cuyo domingo es de recreación, de deportes, de descanso, de muchas cosas, pero no tienen nada de que ver Dios en su día. ¿Cuántos saben eso, hermano? Personas cuya relación con Dios muerta y enterrada. O en otras palabras, a veces van a alguna actividad de una iglesia porque alguien se casó, alguien se murió, o por unos 15 años, pero una relación con Dios no la hay. Mucho menos tocar la palabra de Dios. O sea, todos esos elementos propios de la vida espiritual están ausentes en su vida. Esos son los Esaú. ¿Ya me entendió cuál es el punto? La primera actitud de fracaso en el hombre es menospreciar la bendición de Dios en su vida. No querer una relación con Dios. Y como le digo, a veces la satisfacen de una manera religiosa nada más. Pero realmente Dios no tiene impacto sobre sus decisiones, sobre su caminar. Se levantan en la mañana y ni se acuerdan de Dios. Se acuestan en la noche y ni se acuerdan de Dios. Se sientan a la mesa, ni se acuerdan que el plato de comida es una bendición de Dios. O sea, una vida de ausencia de una relación con Dios. Esos son los Esaú. Menospreció la primogenitura. Hay un versículo, no recuerdo ahorita dónde está, donde dice que después Jacob, con llantos y clamor, lamentó lo de la primogenitura, pero ya no tuvo vuelta, ya la había cedido. Amén. Bueno, primera actitud de fracaso: el desprecio por las cosas espirituales y el pensamiento de que aquí es todo, más allá ya no hay nada. Esa es la primera actitud que vemos de fracaso en el corazón del hombre. ¿Por qué mucha gente no es bendecida ni prosperada? Porque tiene esa mentalidad. Y a veces pueden tener prosperidad material en esta tierra, pero no hay bendición en su corazón de nada. Y su eternidad, ya se imaginará usted, menos, si ni siquiera creen que hay algo eterno. ¿Correcto? Bueno, segunda actitud de fracaso. Jesús termina el sermón del monte con una parábola muy importante. Es llamada de los dos constructores. ¿Se acuerda ustedes? Y Jesús empieza diciendo: me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Y empieza a contar un contraste entre dos personajes. Uno que oyó la palabra y la hizo, y uno que la oyó y no la hizo. Quiero irme al que no lo hizo. Dice Lucas 6:49: el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamentos.
contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Este personaje es aquella persona que nunca tiene fundamento para nada, no pone bases de nada. Y déjeme decirle, se casan, tienen hijos, tienen un trabajo y nunca tienen fundamento. ¿Qué pasa cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen las circunstancias y pegan contra esas vidas? Que sus ruinas son grandes. Y van, miren, ¿saben qué es lo peor de este personaje? Que tuvieron un fracaso acá y brincan a otro fracaso igual y no aprenden, y se van a otro igual y no aprenden, y van a otro lado y no aprenden. ¿Por qué? Porque son personas sin fundamento, son personas que no tienen base en su vida. Y en este caso específico, esa base, ¿de dónde viene? De oír y hacer la palabra de Dios. Y le digo, es triste porque se constituyen matrimonios, se constituyen negocios, lo que usted quiera, pero no tiene bases, no tiene fundamentos. Entonces, cualquier circunstancia en la vida lo que hace es crear que grandes ruinas en su vida. Y a veces la gente se amarga y dice, es que mire usted, todo me sale mal, todo lo que pruebo hacer siempre se me cae. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que no es la voluntad de Dios bendecir? ¿Será que no es la voluntad de Dios que sean prosperados? No, es su actitud. Una actitud de no poner fundamento, una actitud de no echar esas bases en su vida. Y le voy a decir, usted puede echar bases en su vida, en la crianza de los hijos, en su negocio, en su matrimonio. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, un matrimonio está cimentado en la palabra de Dios? Problemas los hay. Aquí dice, vienen ríos, pegan con ímpetu, etc. Pero ¿qué pasa con esos matrimonios? Permanecen. ¿Es cierto o no es cierto? En cambio, ¿cuál es la corriente, la mentalidad del día de hoy? Si no funciona y lo dejamos y se acabó. ¿Es cierto, no? Y en muchas culturas, juntémonos y veamos si primero funciona. Por ahí hay una pareja muy famosa de artistas que hasta ahorita se van a casar, y como 10 años de estar juntos, y empezaron en adulterio, porque uno de ellos era casado antes. O sea, así son las personas que no tienen fundamento. Así son las personas que no tienen una base en su vida. Entonces cualquier situación, cualquier circunstancia les deja ruinas. Pero como le digo, lo más triste, yo conozco una persona que para mí es muy triste ver su vida. Es una persona que va de fracaso en fracaso en su vida. Ha tenido no sé cuántas mujeres, tiene no sé cuántos hijos regados. Cualquiera a cada rato empieza un negocio, ahora de esto, lo otro, y ahí toda la vida está fregando. Todo se le viene al suelo siempre. ¿Por qué? No hay fundamentos, no hay bases. O sea que ese es el segundo motivo por el cual echamos a perder la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no van a hacer lo que yo les digo? La otra persona que se nos presenta en la parábola, igualmente vinieron ríos y pegaron con ímpetu, pero ¿por qué permaneció? Porque estaba sobre la roca, tenía un fundamento en su vida. Y ahí es donde usted ve familias, personas, hijos, negocios salir adelante después de las tormentas. ¿Por qué? Porque tienen un fundamento. Están basados en ser obedientes a lo que Dios dice. Tercer motivo, aquellos que no saben enfrentar sus errores. Es aquella gente que todos cometen errores, menos ellos. Todos tienen la culpa, menos ellos. Todos son los que hicieron, si aquel no hubiera hecho aquello, yo no estaría así. La cosa es que siempre hay un culpable. Déjenme enseñarle el caso. Éxodo capítulo 32, verso 22. Y déjenme contarle un poquito el contexto.
Estamos hablando de un personaje que se llamaba Aarón. Era el hermano mayor de Moisés. ¿Qué había pasado? Moisés subió al monte durante 40 días y estuvo con el Señor. Fue cuando recibió los 10 mandamientos y la ley. Y la gente quedó en el campamento a cargo de Aarón. Y aquella gente venía de 400 años de esclavitud, varias generaciones, y lamentablemente se habían contaminado con todas las deidades paganas de Egipto. Además tenían mentalidad de esclavos y mentalidad de fracasados. Todavía no habían empezado a ver la gloria de Dios. Los acababan de sacar de ahí. Entonces cuando ven que Moisés sube al monte y no baja, se desesperan. Y dicen, no, tenemos que hacer algo, vamos a buscar a Dios. Pero el Dios, que era un buey que estaba en Egipto, y se construyen su buey y le empiezan a hacer fiesta a Jehová, porque así dice, es fiesta a Jehová, fue el buey de los egipcios. Y viene, y Aarón era responsable de ese pueblo, porque no estaba Moisés. Y viene el Señor y le dice a Moisés, tu pueblo se ha pervertido, míralos. Y Moisés baja del monte, y la primera reacción de bravo que tiene es que hace pedazos las tablas que Dios había escrito con su propia mano, hermano. Esas son reacciones también. Y llega y enfrenta a Aarón, y quiero que note cómo se expresa Aarón, porque es esa expresión de él en este pasaje, apenas son 3 versículos, nos enseña por qué mucha gente nunca prospera, por qué mucha gente siempre fracasa. Oiga la mentalidad. Lo primero que le dice es, no se enoje mi Señor. Ya me imagino yo que aquel venía pero caliente, la rabia de ver la idolatría del pueblo, porque la palabra lo dice. Y sale, es el fresh, como dice por allá. Sale y dice, no hombre, no te enojes, fresh le ha dicho, ¿ah? O sea, con que dice calmate, hombre, no es para tanto. O sea, es la gente que no le da importancia a las cosas, ¿me entiendes? Eso a mí me enferma. Porque esta es una situación grave y no, hombre, tranquilo, ya. Me lo imagino, hermano, se había tomado su diazepam. No le importaba nada y le dice, oiga, ¿tú conoces al pueblo? Es inclinado a mal. ¿Qué le está diciendo con eso, hermano? Mira, a mí no me eches la culpa. Es tu pueblito ese que tenés ahí. ¿Sí o no? Hermano, esta mentalidad no deja prosperar a nadie. Esta es una mentalidad que echa a perder todo con Dios. Es el tipo de persona que no le ve gravedad a nada. Es el tipo de persona que todos son malos menos él, todos tienen la culpa menos él. Él no ha hecho nada. Él es mansa paloma. Ese es el tipo de persona que tenemos. Y oiga cómo sigue el pasaje. Me dijeron, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. O sea, en otras palabras, es el mansito que le dicen emborracharte, adulterar, robar, y el pobrecito ahí va. Pero yo no tengo la culpa, hombre, tranquilos. Fueron las malas amistades. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana, hermano? Esa gente no puede prosperar, perdónenme. Va contra toda norma de Dios una persona que vive de esa manera. O sea, la actitud de Aarón, me dijeron darnos unos dioses, y bueno, yo no le vi nada de malo, pues. Es la gente que tampoco nunca le ve nada malo a nada. Es la gente que cree y dice, no, mire, si Dios es muy bueno, al final hasta el diablo va a perdonar. ¿Ha oído usted ese tipo de expresiones, hermano? No, ¿cómo va a creer usted que Dios? Eso del infierno es para asustar a la gente. ¿Será que eso es para asustar a la gente, hermano? O sea, ese es el tipo de... Y mire, esta gente, yo cuando me encuentro alguno así me dan ganas de agarrarlo el saco y hacerlo así, mire.
Porque es esa gente que no, aguantando ya, todos tienen la culpa. ¿Me entiende el punto de esto? Sigamos leyendo. Yo le respondí, oiga, ¿qué tienen? Oh, apártenlo, y me lo dieron. Y oiga, lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, ya se dio cuenta que él no hizo nada. Él no tiene la culpa en nada. ¿Qué culpa tiene el pobrecito? Que la gente que es inclinada al mal le traiga el oro y que lo echó ahí, ¡pum! Mágico, salió un becerro. ¿Será así la cosa, hermano? En la vida. Miren, primera actitud de fracaso: ignorar las cosas espirituales. Segunda actitud de fracaso: no poner fundamento en lo que hacemos en Dios. Pero tercero, no enfrentar nuestros errores y siempre buscar culpables. ¿Entiendes? Es que mire usted, yo estoy así, pero no es culpa mía usted. Es que mire que no sé quién, que siempre va a haber alguien que tiene la culpa que él esté bien fregado. ¿No se da cuenta de eso? Bueno, vamos al tercero, el cuarto. El cuarto es un tema tratado en la Biblia cualquier cantidad de veces y se llama pereza. Mire qué tremendo esto. Dice Proverbios 19:15: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La pereza del hombre viene acompañada de 1000 problemas, pero viene a ser muchas veces no solo el problema de la pereza, es el reflejo de Aarón, el reflejo de el que oye y no hace, el reflejo del Esaú que vende la primogenitura. Todo viene amarrado aquí. Y fíjense que entre los pasajes que nos presenta Proverbios hablando de la pereza, hay uno, no lo puse aquí, pero me llama la atención. Dice que el perezoso dice: el Dios que está allá afuera. Así es. O sea que en otras palabras, no puedo ir a trabajar. Usted mire, está cayendo ceniza el volcán. Mire usted, está lloviendo. Mire usted, muchos matan choferes usted. Así no se puede andar en la calle, mejor aquí en mi casa. O sea, el perezoso va a encontrar cualquier excusa. Y hay otro pasaje, tampoco lo toqué, voy a tocar solo uno que sea el capítulo 6, que habla de que pasé por la viña del perezoso y que había crecido la hierba mala, se había caído el vallado, o sea, la protección, estaba arruinado. ¿Por qué? Porque el otro estaba durmiendo. La pereza siempre la dejan concatenada con el tema del sueño. Y déjeme decirle, aquí le voy a contar algo muy interesante. Han hecho estudios que demuestran que la persona, entre menos actividad tiene, más puede dormir. ¿Cuántos sabían eso? O sea que una persona media duerme 8 horas, yo duermo 5, y es normal. Pero hay personas que pueden dormir 12, 15 horas. ¿Por qué? Porque como no tienen nada que hacer. Por eso dice que entran en un profundo sueño. La negligencia es un aspecto que nos habla de alguien que sabe que se le está cayendo encima la pared, pero está muy cansado para irle a poner por lo menos una tranca que no le va a caer en la cabeza. Eso es negligencia. Y por eso lo amarra y dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. O sea, ya llega al extremo de no tener ni para comer. ¿Por qué? Por pereza. Y hermano, aquí le voy a hacer un paréntesis muy importante. Vivir por fe no es vivir en pereza. ¿Por qué? Porque yo conozco mucha gente. Hace años conocí un misionero que no movía un dedo y todo era el Señor proveerá. Y los hijos con los zapatos rotos los sacó a la escuela porque ya no les podía pagar la escuela. O sea,
Hermano, eso se llama pereza, eso no se llama fe. ¿Estamos claros en eso? Eso ya no es. Por eso el apóstol Pablo, poniéndole orden a la iglesia de Colosas o de Tesalónica, claramente dijo: señores, el que no trabaja, que no coma. De una vez, claramente. Porque dijo: hay muchos que aquí están solo pasando el rato viendo que les cae y ya no hacen nada. Esa gente se había ido a meter a la iglesia de Tesalónica. Léalo, ahí está el 2 de Tesalonicenses. Y Pablo dice muchas veces: miren, yo no fui gravoso a nadie, no fui carga, aún teniendo derecho como ministro. Dice: mis propias manos me sirvieron para trabajar. Si usted ve la vida de un apóstol Pablo, durante el día trabajaba, hacía tiendas. O sea, no tiendas de campaña, en ese tiempo eran las que usaban cuando viajaban. Ese era su trabajo. Y por eso decía: no soy gravoso. Y se ufanaba, decía: que déjenme mi gusto, para él era un privilegio, dice, que no soy carga para nadie. Él trabajaba con sus propias manos. Entonces le digo, el tema de la pereza es muy tratado en la palabra. La pregunta es: ¿será que Dios quiere hijos no prosperados? Cuando dice: amado, deseo que seas prosperado en todo. Ah, no, mire, hermano, es que usted sabe, a Dios aún nos prospera y yo estoy entre los que Dios no prospera. No, habría que examinar por qué esté en ese grupo, pero que no me venga a decir que es la voluntad de Dios. Hay un estudio muy interesante que hizo una hermana que se llama Gloria Copeland, escribió un libro de esto hace años. Y a mí me pareció interesante porque hace un análisis de la línea mesiánica. Y después sigue con los apóstoles, o sea, toda la línea. Y no encuentra un pobre. ¿Qué le parece a usted eso? Y le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que Noé, que paró todo el negocio y se dedicó 120 años a construir un barco, era un hombre pobre? Que no tenía ni qué comer. ¿Cree usted que Abraham era pobre? La Biblia dice que era riquísimo. ¿Y cómo fue Isaac su hijo? ¿Y cómo fue Jacob su hijo? ¿Y cómo fue el propio Esaú su hijo? ¿Y cómo fueron los que vinieron, todos los que fundaron Israel, las 12 tribus? ¿Cómo era José? José era una persona pobre, hermano. Tuvo una época de muchas pruebas, pero no le faltó nada. Pero cuando llegó a ser el segundo del faraón, ¿cómo era, hermano? ¿Y cómo era cada uno de los reyes que usted ve? ¿Cómo era Salomón? Dice que no hubo otro con tanta riqueza como él. ¿Y cómo era David? Ah, no, mire, David ese sí, pobre, no tenía ni para comer. ¿Será cierto eso, hermano? ¿Y cómo fue Roboam, el hijo de David? Y nos vamos con Ezequías y todos los reyes. ¿Cómo eran, hermano? Una pobre gente que no tenía ni para comer. Así era la línea. Y llegamos a los apóstoles. ¿Y quién era Pedro? Un pobre mendigo que andaba viviendo la caridad pública. No. En su mundo, en su contexto, era un empresario. Tenía varias barcas. ¿Sí o no? ¿Y de dónde llamó Jesús a Juan, Jacobo y Andrés? Eran parte de las empresas de ¿cómo se llama? De pesca en el lago Genesaret. Y así nos vamos. ¿Y Pablo dónde venía? Pablo había sido criado en la escuela de Gamaliel. Eso no era barato. Pablo era un fariseo de fariseos y era un escriba. Era alguien estudiado. Y ahí se nos sentó. Mira, por eso le digo, ese libro es tremendo. Ese libro es cabal, botar el paradigma que ser cristiano es no tener ni para comer. Y hermano, déjeme decirle, veámoslo contextualmente a nuestra realidad nacional. Hace un poquito más de 100 años que empezó el evangelio en Guatemala. ¿Cuál era la mentalidad del evangelio, hermano? ¿Qué creía la gente del cristiano? Una chocita cayéndose de adobe, ¿cierto o no? Donde tenían una medio bocina de aquellas que se ponen en la calle así grande, y un grupito de gente sin ninguna educación, sin cultura,
que iban ahí porque no tenían a otro lugar a donde ir. ¿No era esa la mentalidad, hermano? Ahora le pregunto, ¿habrá cambiado eso hoy en día? Mire usted los templitos de ahora. ¿Me entiende el punto de esto? ¿Quiénes son los cristianos ahora? Bueno, mire usted, es que para ser cristiano, ese se hizo cristiano porque el pobre no sabe ni leer ni escribir. ¿Será así la realidad hoy, hermano? No es así la vida. La bendición de Dios es bendición, pero algo que la puede destruir es la pereza. Termino con esto. Proverbios 6:9. Este pasaje dice perezoso. Fíjense, le está hablando al perezoso y le hace una pregunta. Le dice: ¿hasta cuándo has de dormir? Qué tremendo, ¿no? Porque si a alguien le sobra tiempo para dormir, es al perezoso, hermano. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora, esto tiene una doble implicación. Yo le pregunto, ¿una persona que está dormida es productiva? No. Una persona que está acostada durmiendo no está produciendo nada. Y es normal. Tenemos 24 horas en el día y Dios nos hizo que tenemos que dormir cierto número de horas. Pero ¿qué hacemos el resto de las horas, hermano? ¿Cabecear y dormir otra vez? Eso es a lo que se refiere esto. ¿Sabe usted que cuando yo me retiré de mi trabajo y donde me jubilé, me pagaron 8 años de vacaciones? Ya con eso se lo digo todo, porque nunca las gocé. Agarraba pedacitos porque no había tiempo. Ahorita el día jueves fui el primer conferencista de un congreso aquí en Guatemala y de ahí salí corriendo para El Salvador bajo los señores de agua, todo el camino, en rayos y de todo, porque el día viernes estuve trabajando todo el día en una convención nacional y yo tenía a mi cargo las conferencias desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, y de ahí ayer nos venimos y teníamos el discipulado. Ayer terminé de preparar esto, hermano, a las 9, 11 de la noche, ya se me cerraban los ojos de veras. Pero le digo una cosa, mi amado, sáquenme usted esa actividad y entonces sí me enfermo. O sea, el perezoso se acostumbra a no hacer nada. Por eso dice: ¿cuándo te vas a despertar? ¿Cuándo te vas a levantar? Y ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces pasan años de años y la persona está igual. No cambia por esto. Amén. Miren cómo termina. Verso 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Miren, es que la palabra yo amo la palabra de Dios, hermano. Es tan humana. Viene de Dios, pero es tan humana, hermano. Imagínense usted así la figura del perezoso. Se hamaca en su silla de descanso y hasta cruza las manos. Y la tripa le hace ruido, pero no hay. Si Dios quiere, me va a llevar mi tortilla aquí con pollo. ¿Será así la cosa, mi amado? Por favor. Vivimos en un país, según las últimas estadísticas del año pasado, 53% en nivel de pobreza, y de ese 53 hay otro, no me acuerdo cuánto, llega al 70 y pico por ciento, porque hay un 20 y pico por ciento de pobreza extrema. Nos decía una persona que tiene una finca en una región donde hay mucha hambre aquí en Guatemala, y platicábamos y le decíamos: mire, en ese lugar es famoso por el hambre, ese lugar es donde más desnutrición hay. Y le preguntábamos: mire usted, y ahí tiene usted la finca, y cuénteme qué siembra tal cosa. Ay, entonces sí, hay trabajo, mire, trabajo hay, pero yo la gente que me trabaja en la finca la voy a traer a la costa, porque la gente de aquí está en las cantinas esperando que venga la ayuda para sobrevivir otro tiempo más. Y si usted les ofrece trabajo, dice: no, ya va a venir la ayuda. ¿Cuántas familias en nuestro país, hermano, están esperando la remesa?
ya sea de allá o de aquí, pero ya está. Hice un trabajo de esto como un organismo. ¿Por qué? Por eso que estamos viendo un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo. Y oiga lo que dice el verso 11: así vendrá tu necesidad como caminante, y oiga, y tu pobreza como hombre armado. En otras palabras, la pereza trae pobreza, pero la pobreza viene enquistada en la casa, no la va a sacar usted. ¿Me entiende este punto? Bueno, me voy a quedar ahí, pero vamos a hacer un pequeño resumen entonces. Primero, es la voluntad de Dios que seamos prosperados en todas las cosas, mi amado. Es la voluntad de Dios que todos sus hijos tengan bendición. Sí, usted no puede decir, no, hermano, mire, yo conozco un hermano, no sé. Luego, primera actitud que nos trae no bendición, pensar en términos de este mundo nada más. ¿A qué quiero yo una primogenitura? Lo mejor me como mi platón de lentejas hoy, mañana saber ni qué va a pasar. Esa mentalidad no es con Dios. Tercero, los que nunca ponen una base para su vida, nunca construyen sobre la roca, no son hacedores de la palabra de Dios, porque no es solo repetirla, es vivirla. Tercero, aquellos que no enfrentan sus errores, sino siempre se justifican, fresh, y lo único que hacen es echarle la culpa a los demás. Tú sabes que ese pueblo es inclinado al mal. Me vinieron a decir, este Moisés ya no vino a hacernos Dios, y háganle el oro y lo eché y salió un becerro. O sea que la pobre mansa paloma que no tiene la culpa en nada. Es que mire, hermano, yo no estoy así porque yo quiera, es que no hay oportunidad, es que hay muchas cosas malas, es que no lo dejan a uno. ¿Será, hermano? ¿Será así la cosa? Yo no nací en cuna de oro. Yo les puedo decir que lo que tenía, la herencia que yo tuve, era un papá que se murió a los 72 años y seguía trabajando, y una mamá que se murió a 76 y todavía trabajaba también. Esa es la herencia que yo tengo. Papás que, si algún ejemplo yo recuerdo, es a mi papá viniendo a trabajar en la tarde, o a mi mamá cuidando a un enfermo que era enfermera, yendo a poner un suero, una inyección. Esa es la herencia que yo tuve, hermano. A mí no me dejaron cuentas bancarias y casas, pero le digo, creo que es la mejor herencia que puede tener un hijo. Heredar. ¿Por qué? Porque he conocido hogares donde los papás son perezosos y están heredando pereza. Ya los hijos ya, igual que el papá, ya están juntos, así doblan las manos. ¿Me entienden? Tercer elemento, la pereza. Cuarto, vimos hoy, porque va a permitir que la pobreza se meta como hombre armado. La otra semana vamos a seguir con otros elementos. Este mensaje tiene más, pero mediten lo que hemos platicado. Siéntese y mire a su realidad, y hermano, agárrese de esa palabra. Dios quiere que usted sea prosperado en todas las cosas, pero empiece a revisar si usted no tiene algo de esto, y si tiene, échelo fuera en el nombre de Jesús, porque Dios te quiere bendecir, hermano. Este tema no lo estoy tocando para lastimar a nadie ni nada, sino para que reaccionemos, porque Dios te quiere bendecir. Dios no quiere gente en su iglesia con ¿cómo se llama?, con pobrezas y problemas. Quiere gente que se levante en el nombre de Jesús y pueda ser bendecida, cambiando su corazón. Amén. Vamos a orar esta mañana.